Casi todo lo que hoy llamamos terapia, hablar en voz alta de lo que te duele, delante de alguien que solo escucha, nace de un caso médico real de Viena, en 1880. Un caso que la psicología repitió durante casi 100 años, en facultades de todo el mundo, como una historia de éxito total. Pero los archivos reales de ese caso, los que casi nadie miró en público durante casi un siglo, cuentan algo bastante distinto. La mujer detrás de ese caso ni siquiera se llamaba como todos creen. Anna O. fue un nombre falso, inventado para protegerla. Y durante 73 años, casi nadie en el mundo supo quién era en realidad ni lo que de verdad le pasó después de que los libros de psicología la dieran por completamente curada. Esta es la historia de Bertha Pappenheim, la paciente que, sin saberlo, inventó buena parte de lo que hoy conocemos como psicoterapia. Vas a ver 3 versiones distintas de lo que le pasó, la que publicaron sus propios médicos en 1895, la que uno de ellos contó en privado 50 años después, y la que un historiador encontró recién en 1972, revisando papeles que nadie había leído en público. Las 3 versiones no coinciden entre sí. Y lo que Bertha hizo después, lejos de esos médicos, con su propia vida, es probablemente la parte más asombrosa de todo esto y la que casi nunca se cuenta. Bertha Pappenheim tenía 21 años, en Viena, en 1880, cuando empezó a cuidar a su padre, Sigmund Pappenheim, que se estaba muriendo de tuberculosis. Pasaba noches enteras sentada junto a su cama. Y en algún momento de esos meses, sin ningún golpe ni ninguna herida visible, su propio cuerpo empezó a dejar de responderle. Perdió la fuerza en el brazo derecho. Se le paralizaron partes del cuerpo. Empezó a ver serpientes negras y calaveras que no estaban ahí. Y hubo días enteros en los que, de golpe, dejaba de poder hablar en alemán, su propio idioma, y solo le salían palabras en inglés. La familia llamó a un médico de confianza, Joseph Breuer, un doctor vienés muy respetado, amigo cercano de la casa. Breuer empezó a visitarla casi todos los días, a veces 2 veces por día, durante casi 2 años seguidos. Breuer notó algo todavía más extraño. Bertha parecía tener 2 estados de conciencia distintos, que se alternaban en el mismo día. En uno, relativamente tranquila, casi ella misma. En el otro, agitada, alucinando, con todos los síntomas activos al mismo tiempo y sin recordar después nada de lo que había pasado en ese segundo estado. Breuer descubrió algo curioso: si dejaba que Bertha hablara, en ese estado parecido al trance, sobre el momento exacto en el que había aparecido cada síntoma, ese síntoma podía desaparecer, aunque fuera por un rato. Ella misma le puso nombre a eso, en inglés, chimney sweeping. Desollinar la chimenea, sacar, hablando, lo que se había quedado atascado adentro. Hay un ejemplo concreto, documentado por el propio Breuer, que muestra cómo funcionaba esto. Bertha llevaba 6 semanas sin poder tomar un solo trago de agua. Si veía un vaso, lo rechazaba con asco, aunque se moría de sed y sobrevivía a base de fruta. Bajo hipnosis, contó por qué había visto al perrito de su institutriz beber agua de un vaso, y le había dado asco, pero se había callado la boca por educación. En cuanto pudo decir en voz alta ese asco que se había guardado 2 años antes, pidió un vaso de agua despierta, tomó un trago larguísimo sin ningún problema, y el síntoma desapareció para siempre. Ese momento, ese vaso de agua, terminaría siendo uno de los relatos más citados en toda la historia de la psicoterapia. El nombre que le quedó a la historia también se lo puso ella, no Breuer. The Talking Cure, la cura hablada. Quédate con esa frase, porque en los siguientes 150 años se va a repetir, literalmente igual, millones de veces, en consultorios de todo el mundo,
sin que casi nadie sepa que la inventó una paciente, y no un médico. En abril de 1881 murió su padre. Y en vez de aliviarse, Berta empeoró de golpe, apareció una idea fija de quitarse la vida, y los episodios de trance se hicieron más frecuentes y mucho más intensos. Para controlar un dolor facial intenso y calmar la agitación, Brewer empezó a darle dos sustancias, hidrato de cloral, para dormir, y morfina, para el dolor. Las dos, en dosis que cualquier médico de hoy consideraría peligrosamente altas. Hidrato de cloral, hasta 5 gramos por noche. Morfina, entre 100 y 200 miligramos por día. El tratamiento que se suponía que la estaba curando, al mismo tiempo, la estaba volviendo adicta. En junio de 1882, después de casi 2 años de visitas diarias, Brewer terminó el tratamiento. La versión oficial, la que se publicaría 13 años más tarde, hablaría de una recuperación completa. En 1895, Brewer y un colega más joven, un médico llamado Sigmund Freud, publicaron el caso en un libro, Estudios sobre la histeria. La llamaron Anna O. y la presentaron como el primer caso curado por el método catártico, el antecesor directo de todo el psicoanálisis. Un detalle que casi nunca se cuenta: Freud jamás la trató en persona. Conoció el caso de oídas, por lo que Brewer le contaba en conversaciones privadas, y construyó buena parte de su teoría sobre un relato de segunda mano. Ese libro se convirtió en uno de los textos fundacionales de toda la psicoterapia moderna, y todavía hoy es lectura obligatoria en carreras de psicología de medio mundo. El problema es lo que ese libro no contaba. Fíjate en esta fecha, porque en un minuto va a importar. El 12 de julio de 1882, apenas semanas después de la recuperación completa, Bertha Pappenheim ingresó a un sanatorio psiquiátrico en Suiza. El lugar se llamaba Sanatorio Bellevue, en Kreuzlingen, dirigido por el Dr. Robert Benswanger. Los registros de esa internación, que permanecieron privados durante casi un siglo, describen episodios psicóticos, estados de trance y una tentativa de suicidio por ahorcamiento. Pensá en esto un segundo: si alguna vez leíste sobre este caso en un libro de psicología, lo más probable es que ese libro nunca haya mencionado Kreuzlingen. Salió del sanatorio el 29 de octubre de 1882. El registro oficial dice, mejorada. Pero en una carta que ella misma escribió apenas 10 días después, contó otra cosa: que vivir con una jeringa siempre lista, dijo, no es una situación envidiable. Durante décadas circuló una escena todavía más dramática. Se cuenta que, al terminar el tratamiento, Brewer volvió a verla y la encontró en medio de un parto histérico, un embarazo psicológico completo, y que, convencido de que ese bebé imaginario era suyo, huyó espantado y se llevó a su propia esposa de luna de miel a Venecia. Es una escena perfecta para una película. El problema es de dónde sale, no está en el libro de 1895. Aparece recién en 1932, en una carta privada de Freud a otro escritor, contando de memoria algo que Brewer, supuestamente, le había mencionado alguna vez, 50 años antes. Los historiadores que revisaron esa carta hoy creen que es, probablemente, un mito inventado encima de otro mito. Guárdate esa idea, porque en esta historia se repite más de una vez. En 1972, un historiador canadiense llamado Henry Ellenberger hizo algo que nadie había hecho antes: consiguió acceso a los registros clínicos reales del sanatorio de Kreuzlingen, guardados casi 100 años, y los publicó en una revista académica. 6 años después, otro investigador, Albrecht Thiermuller,
amplió esos hallazgos revisando aún más archivos originales. Lo que esos papeles mostraban contradecía la versión publicada en 1895. El diagnóstico de ingreso a Kreuzlingen no decía, recuperada, decía, psicosis histérica. Berta no salió curada de la mano de Breuer en junio de 1882. Salió adicta a la morfina, todavía con episodios psicóticos, y necesitó meses más de internación después de la fecha en la que, según el libro fundacional del psicoanálisis, ya estaba completamente bien. Pero acá la historia todavía no termina y esta es la parte que casi ningún video sobre Anna O. Cuenta completa. Berta Pappenheim, la persona real detrás del nombre falso, sí se recuperó. Solo que no de golpe, no gracias a ningún método revolucionario, y no en 1882. Se recuperó despacio, en los años siguientes, después de mudarse a Frankfurt con su madre. Empezó a escribir cuentos y obras de teatro bajo un seudónimo distinto, y tradujo al alemán un texto pionero del feminismo, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft. En 1904 hizo algo que ningún médico de los que la trataron hizo jamás por ella, fundó su propia organización, junto a Sidney Warner. Se llamó Jüdischer Frauenbund, la Liga de Mujeres Judías, y en 1907 abrió un hogar en Neu-Isenburg para chicas en riesgo y madres solteras. Para 1928, esa organización tenía 50.000 miembros, una de las más grandes de toda Alemania. Desde 1902, cuando la primera conferencia alemana contra la trata de mujeres le pidió que investigara la situación real en Galicia, Berta viajó una y otra vez en 1903, 1907, 1911, 1926 y 1935, para documentar cómo mujeres judías jóvenes y pobres eran engañadas con falsas ofertas de trabajo y terminaban forzadas a prostituirse en Buenos Aires, en El Cairo, en Estambul. En 1924 publicó esa investigación en un libro que tituló, sin ninguna ironía, Sisyphusarbeit, Trabajo de Sísifo, una tarea que nunca termina de resolverse del todo. Berta Pappenheim nunca, en toda su vida pública, reconoció ser Anna O. Según quienes la conocieron, veía con desconfianza el psicoanálisis y se opuso activamente a que se practicara en las chicas de sus propios hogares. Murió el 28 de mayo de 1936, en Neu-Isenburg, sin haber dicho jamás en público una sola palabra sobre aquel caso de 1880. Su identidad real se hizo pública recién en 1953-17 años después de su muerte, cuando Honest Jones, el biógrafo oficial de Freud, la reveló en el primer tomo de su biografía. Berta Pappenheim jamás llegó a leer eso, ni a decidir si quería que el mundo supiera esa parte de su historia. Un año después, en 1954, el gobierno alemán emitió una estampilla postal con su retrato, dentro de una serie llamada Bienhechores de la Humanidad. La misma sociedad que la había convertido en un caso anónimo y que después había perseguido y expulsado a la organización judía que ella fundó, terminó honrándola en un sello de correo, sin mencionar ni una sola vez el nombre Anna O. Este caso no es el único en la historia de la ciencia, donde el relato publicado terminó siendo más prolijo que los hechos reales. Pero pocas veces la distancia entre el mito y el archivo es tan grande como acá, justo en el caso que millones de estudiantes de psicología todavía hoy conocen como el punto de partida de su propia disciplina. Hoy, la historia de la psicología reconoce las dos caras de este caso. Por un lado, el mito fundacional, publicado, editado y hasta embellecido durante más de 90 años para sostener el nacimiento del psicoanálisis. Por el otro, la mujer real,
que se curó a su propio ritmo, lejos del consultorio, y que terminó dedicando 40 años a una tarea que ella misma comparó con la de Sísifo, rescatar una y otra vez a mujeres de una violencia mucho más concreta que la que describían sus propios síntomas de 1880. Ninguno de los dos relatos, revisado hoy con los archivos completos, sostiene por sí solo el título de La paciente que